Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. Bueno, en un estudio de radio, es importante que lo sepa, está prohibido tener vasos de nada, está prohibido. ¿Por qué? Porque los vasos se caen, se vuelcan, y entonces nosotros aquí tenemos botellitas de agua que están cerradas herméticamente y que teóricamente el invitado o el colaborador la tiene que tener cerrada. Pero bueno, hoy no la tuvo cerrada, por eso el tapón no se suelta de la botella. Y entonces la lió. Y entonces en un estudio de radio que hay cable para un lado, cables para otro, una cosa, otra, electricidad, micrófono y tal, que nos tire una botella de agua encima, pues nada, pues la lía. Pablo de Luca, la lió usted, ¿eh? Lo siento, pero... No, pues ya no, la próxima vez no bebe agua, viene bebido de casa, ya no bebe agua porque por eso son botellas. En ningún estudio de radio está prohibido que entre un líquido. Quita el tapón para beber un poquito. Bueno, sí, pero tiró el tapón, tiró la botella y bueno, y la montó. Bueno, pues ya saben, en un estudio de radio no se pueden meter líquidos, ni botella, ni vasos, ni nada. Tiene que ser una botella que esté cerrada, que beba agua y la cierre como es las botellas de agua. La consideración. Sí, pues porque ese agua entra por los cables para abajo y tal. Y es agua bona, ¿eh? Y es agua buena, por eso es buena. Venga, Pablo de Luca, vamos con el sí, vamos rapidito 3. El linaje 3, vamos pero explique de qué es el 3 para los que... Linajes guanches guanches 3. Actuales, venga. Y habíamos quedado la última vez, ¿te acuerdas? En el Toro, el apellido del Toro, que era de Gran Canaria, que primero tuvo datas en Buenavista en 1538 y después pasó a la isla de Gran Canaria y ahí quedó ya, mezclándose con indígenas de la parte de Gualsequillo y Alcenara. Ya con eso terminamos. Del Toro, sí, es un apellido que, bueno, otro apellido que, aunque sean de origen castellano, después tuvo mestizaje con mujeres guanches, con mujeres canarias en este caso, indígenas. Después pasamos a los apellidos típicos que de toda la vida ya hemos visto que son de linaje auténticamente guanche o indígena, que son, bueno, los Bencomo, Guanche, Tacoronte, Chinea, Baute y Dorama, ¿no? De Gran Canaria, Dorama, de La Gomera, Chinea, y el resto, bueno, de apellidos como Guanche, Tacoronte y Bencomo de Tenerife, ¿no? Después pasamos a... ¿Y estos de dónde vienen, estos apellidos? Estos son del linaje indígena puro. ¿Son puros? Sí, directamente ya cogidos de heredados de lo que es la nobleza indígena, ¿no? Y que están no mezclados con el europeo en este caso, ¿no? Ya. Después pasamos a los que, por ejemplo, a casos de mezcla de apellidos castellanos, europeos, portugueses, que después lo veremos, interesante, con mujeres guanches, ¿no? Tenemos un ejemplo de 7 en este caso, como por ejemplo el apellido Perdomo. El apellido Perdomo es un apellido que está muy vinculado a Canarias, está repartido pues en todas las islas, ¿no? Pero que tiene un apellido, un origen normando, porque fue a través de un tal Juan de Arriete, que fue un colono que llegó con los Jean de Betancourt en 1402 a Lanzarote. Y este hombre, Juan de Arriete, que estuvo pues casado después con Margarita de Betancourt, que a su vez era hija de Maciot de Betancourt y de la princesa Teguise. Por tanto, ahí tenemos un linaje indígena, ¿no? O después, más tarde, pues quedó el apellido de Betancourt a todas las islas, ¿no? Betancourt es, bueno, no, sí, total. Es típico. Después tenemos el apellido Maya. Este apellido es un poco conocido. Sí, es un poco conocido, pero existe en Tenerife. Y es un apellido que de origen navarro,
hemos estado investigando en Platero, que es uno de los autores, y está aquí desde el principio del siglo XVI y después también mezclado con mujer. Maya con Y. Con Y. Sí, y después mezclado con mujer indígena, ¿no? Después está el apellido Gorrín, este es el sur de Tenerife, está vinculado a la parte sur de la isla, en San Miguel de Abona, en Valle Santiago sobre todo, ¿no? De origen francés. Aquí tiene otro apellido europeo, de origen francés, en este caso Gorrín, que es Gorrin, un poco en la pronunciación correcta, ¿no? Y que en el siglo XVII estuvo aquí y mestizó también con mujer guanche, ¿no? Uh-huh. Hay otro apellido muy, muy extraño, pero no es extraño en cuanto a su tal, pero en cuanto a cantidad, o sea, poco conocido, que es Gangura o Gangora. Un poquito, ese no lo conocía. Que no tiene que ver nada con Góngora, ¿eh? Es que hay una confusión debido a que seguramente por cambios vocálicos haya habido un poco de mezcla, ¿no? Pero no es Gangura. Este apellido lo he registrado en la isla de Gran Canaria sobre todo, ¿no? En la isla de Gran Canaria y alguna vez en Tenerife. Y procede bajo mi punto de vista, de una palabra indígena que es Amgaro, que significa el último, o lo último. Podría ser relacionado con los últimos indígenas que estuvieron en la resistencia, ¿no? Contra la invasión europea, en este caso, ¿no? Y que está, su linaje está totalmente relacionado entre guanche, ¿no? Con Gangura. Ahí no hay ninguna mezcla. Y ha quedado vigente. Después está el apellido Guillama. Este Guillama es interesante porque viene del francés Guillaume. Es una españolización, una castellanización de este apellido francés que llegó con Jean de Bettencourt también en 1402 a Lanzarote y que fue dado a un indígena majo. Este indígena majo, sea de Lanzarote, sea de Fuerteventura, en 1402, pues pasó después a Tenerife como conquistador. Y de ahí tuvo tierras, porque estuvo colaborando con la conquista de la isla, ¿no? En varios lugares, ¿no? Estuvo en la parte del noroeste, estuvo también en la parte de Tacoronte y en varios sitios. En datas de 1501, 1503 y 1514 tenemos el Auchón de Guillama. Por lo tanto, tiene que ser evidentemente un indígena majorero, en este caso de las Islas Orientales, que tuvo residencia o tuvo asentamientos, en este caso en grupos de cuevas. Sabéis que la palabra Auchón es un conjunto de cuevas, ¿no? Que hay que está por todas partes. No sé, el Auchón no solamente es una cueva, sino un lugar donde hay varias cuevas, tanto graneros como habitáculos, etcétera, ¿no? Después está otro apellido muy, muy importante, Mesa. El apellido Mesa sí, es muy común. Muy común. Origen castellano andaluz. Hay un capitán llamado Diego de Mesa, junto con 2 hermanos, tuvieron en la conquista de Tenerife, recibieron tierras y también casaron o se mestizaron con mujeres guanches. O sea que las mujeres guanches se mezclaron. Se mezclaron absolutamente. Rápidamente, ¿no? Hay un gran porcentaje, por eso hablo de linaje guanche a través de la mujer, ¿no? Que es importante. O sea que hubo más mujeres los que se mezclaron que hombres, exacto, ¿no? Exacto. Los hombres eran escasos porque, bueno, muchos murieron en los combates contra los europeos, pero quedaron también hombres, lógicamente. Pero más quedaron mujeres. Quedaron muchas mujeres que se mezclaron, que en realidad la que lleva el ADN mitocondrial y la que produce, la que tiene en su haber lo que es la herencia, ¿no? La herencia matrilineal, ¿no? Y por último el apellido Tavares, que está en Valle Tavares, ahí en Tenerife, ¿no? Que es de origen portugués, ¿no? Y un tal Alonso Hernández Tavares, desde la isla de Azores. Date cuenta que Azores y Madeira son islas portuguesas de las cuales se recibió mucha cantidad de gente de este origen, ¿no? De Portugal. Y fue a principios del siglo XVI que casó con la guanche Ana González en 1513 y dejó una amplia descendencia, ¿no? Como la cantidad de portugueses que vinieron a Canarias. Los apellidos portugueses son muy importantes. Confirman la prevalencia respecto a los apellidos castellanos de los que estuvieron en la conquista, estos jóvenes soldados aventureros que una parte de ellos, que como aquí no había ni oro ni plata, se fueron a América, otros se fueron a España y regresaron allá, y los que se fueron a América aprovecharon el tercer viaje de Colón y el cuarto viaje de Colón
para irse para allá, ¿no? O sea, porque seguramente iban buscando aventuras, iban buscando el oro y la plata, ¿no? El tercer viaje de Colón en 1498-1500 y el cuarto viaje en 1502-1504. Esto fue un éxodo que se produjo desde las islas hacia América, ¿no? Los mayores repartimientos de tierra en superficie le fueron dados justamente a capitanes, militares castellanos más señalados en la invasión, así como a regidores, ¿no? Escribanos, notarios y alguaciles de las nuevas autoridades, ¿no? Con lo cual ahí se produjo una suerte de caciquismo de la que obviamente el que había conquistado es el que domina. Exactamente. Entonces, claro, esta extensión en superficie de estos terratenientes, vamos a llamarlo así, que tenían grandes superficies de terreno, y no solamente en una parte de la isla, sino en varias partes, en varias zonas de la isla, es lo que en realidad marca la diferencia con los portugueses. Los portugueses fueron los que llevaron el desarrollo económico de Tenerife a todas, eso está claro, porque ellos tenían, vamos a llamarlo así, un papel fundamental, dado de que ¿Estamos hablando de Tenerife solo? De Tenerife y otras islas, pero sí, fundamentalmente Tenerife aunque también, lógicamente, sí, en otras islas, en Gran Canaria también, pero aportaban la experiencia técnica, esta experiencia técnica que la traían pues desde la isla de Madeira, ¿no? Estamos hablando de carpinteros. Exactamente, después ya hablaremos de las profesiones. De las profesiones y de detalles importantes que aparecen en los acuerdos del Cabildo, donde se ve cosas muy curiosas que después te contaré cuando lleguemos ahí. Con respecto a la laguna, que fue como otra vez en otros programas hemos contado, ¿no? El lugar primigenio, o el núcleo originario que estuvo en lo que es la Concepción hoy, a orillas del lago, había pocos, en un escaso número o reducido número de castellanos con esclavos guanches. Pero en realidad lo que fundó o lo que impulsó el desarrollo económico a partir de principios del siglo XVI y los demás siglos posteriores fueron los portugueses. Apellidos portugueses, todo el mundo ya lo sabe, ¿no? Voy a dar una pequeña lista rápidamente: Abreu, Acosta, Afonso, Aguiar, Arrocha, Avero, Camacho, Corujo, Bello, Borges, Barreto, Chávez, Coello, Dávila, Débora, Fort, Dorta, Falcón, Falero, Fariña, Feo, los Bellos y los Feos muy corrientes en la parte sur de Tenerife, los Ferreira, Figueroa, Fraga, Galván, Guedes, Guedes de Las Palmas, Enríquez, Hormiga, también de las Islas Orientales, Leal, Lemus, Machado, Marrero, Melo, Méndez, Mendoza, Pacheco, Oliva, Núñez. Estoy dando toda la lista porque la gente puede preguntar y puede tener algún interés en Pestano, Pinto, Portugués, la misma palabra lo dice, Ramos, Ravelo, Rivero, Rolo, Silva, Sosa, Tavío, Tejera, Vieira o Vieira, son dos variantes que hay, y Llanes. Llanes que también hay una variante que es Llanis, que aparece también en los acuerdos del Cabildo, ¿no? Profesiones: agricultores y labradores, está claro. Viticultores y productores de vino, sobre todo la parte de los vinos. Cultivo de la caña de azúcar e ingenios azucareros en el Valle de Güímar. Esto está demostrado en varias publicaciones, ¿no? Artesanos y oficios manuales como herrero, que tú dijiste, carpinteros, zapateros, pescadores, comerciantes de productos agrícolas, cereales y vinos. Los cereales aquí había en abundancia, heredados de los guanches, sobre todo la cebada y el trigo. El millo vino después, a finales del siglo XVI. Y claro, esto lo funcionaban y lo ponían en circulación estos portugueses, ¿no? La mayoría donde se asentó, bueno, en La Laguna, está claro, que era el primer centro, en Santa Cruz y en la zona norte desde Tacoronte hasta Garachico, pasando por la parte importante de La Rotava, que también era un núcleo importante o enclave poblacional absolutamente fundamental para el desarrollo del norte, ¿no? También en esa zona, los guanches que quedaron alzados sí tenían pastoreo, en la zona de Acentejo y en la zona de Taoro. Ahí viene justamente el topónimo Taoro, ¿no? Que significa el gran ganado de cabra y oveja. La zona sur quedó con núcleos guanches más dispersos. Estamos hablando de la zona de Fasnia, Arico, Adeje, que eran zonas más apartadas del poder administrativo y del poder militar que estaba radicado en La Laguna y en Santa Cruz, y ahí se produjo pues una amplia difusión de los ganados, ¿no? Los ganados, el pastoreo,
que era muy frecuente en esa zona, estaba pues con esclavos o guanches que guardaban los ganados de algunos colonos que se establecieron ahí, que eran pocos, ¿no?, los que ahí se establecieron. Con respecto a los acuerdos del Cabildo que te dije antes, ¿no?, entre 1508 y 1513, esto lo dice Elías Serra Raffles, que fue un gran investigador, que recoge todos los acuerdos del Cabildo que estaba radicado en La Laguna. Pues hay cosas muy curiosas, como por ejemplo el portugués, ¿no? Siempre hablando de portugueses. Alonso Márquez, fíjate tú lo que era, ¿no?, testigo y zapatero. Ahí tienen un ejemplo. González de Porto. Este apellido de Porto no está muy vinculado, no es muy conocido ahora, pero en aquel tiempo sí, que fue testigo en un acta del Cabildo de 1510. Después había Nuño Núñez, que era fiador. Fiador quiere decir balista, algunas veces también hacía las veces de prestamista, ¿no?, que está también recogido en actas de 1510. Gonzalo Pérez, con ese, propietario de cochinera. O sea, él tenía el control de los cochinos, eran muy, muy frecuentes porque es una base de alimentos, ¿no?, evidentemente. Después estaba Diego Bello, propietario de una nave de teja, en acuerdos del Cabildo de 1510. Pedro Llanes, carnicero. Juan González, alguacil y guarda, fíjate bien esto, guarda del campo contra los malhechores de la isla. Los levantaron los portugueses, ¿no? Y de hecho, estos apellidos portugueses que he dicho son bastante mayoritarios. Son todos. Los apellidos, bueno, ya lo hemos hablado en alguna ocasión con algún experto, que la gran mayoría de los apellidos en Canarias son portugueses. Exactamente. El porcentaje, mucho más que españoles. Claro. ¿Y casaron con quién? Ellos venían solteros, no traían a las mujeres, pues lógicamente tenían que casar con mujeres guanches. Por eso el título del programa es eso, linajes guanches actuales a través de la mujer. Esto es importante señalar, ¿no? Porque fue la que lleva el peso, diríamos, genético de lo que es la previvencia, ¿no?, de lo que es el linaje indígena, ¿no? Bueno, este es el tercer capítulo. Este es el tercer capítulo. El tercer y último. Ya el próximo día hablaremos de otras cosas que son interesantes. Pero no quiero dejar de terminar para nombrar los apellidos más frecuentes que no se dan allá en la península y se dan aquí. Como por ejemplo el Hernández, el Santana y el Suárez no se da en los 10 primeros apellidos en España ni en Canarias. Ya. No se dan, ni Hernández. Hay Hernández en España, por supuesto. Mucho. Pero en los 10 primeros de Canarias y de España, el Hernández, el Santana y el Suárez se da en Canarias y no allá. ¿Y cuáles son los primeros? Los que sí se dan aquí son los González y los Rodríguez. En términos muy, muy similares, en porcentaje. González y Rodríguez. Se dan en Canarias. En Canarias que son los primeros. Y allá. Pero aquí se dan más los González, un poquito menos, pero bastante frecuente en Península, y los Rodríguez también se dan aquí y un poquito menos allá. Pero los González y los Rodríguez sí tuvieron bastante influencia aquí. Ya. Sin embargo, esto que te dije, ¿no?, Hernández, Díaz, o también los Díaz, ¿no?, Santana y Suárez, no tanto en los 10 primeros de los apellidos en la península ibérica. Bueno, qué importante saber de dónde provenimos, ¿no? Claro, porque después dicen, no, es que tu apellido, tu carnet de identidad dice que es español. Y tal. Bueno, sí, pero es un carnet, es un plástico, es un documento, pero que hay que ver cuáles son los linajes para poder entender cuál es la verdadera esencia, ¿no?, del pueblo canario, ¿no? Bueno. El pueblo canario es una mezcla de mestizaje. Que los mestizajes son buenos. Que es rico, y que tiene una gran historia, aparte de lo que son la herencia que ha dejado el pueblo indígena en todos sus aspectos, que ya lo hemos visto, ¿no? En cuanto a la cultura, en cuanto a las costumbres, el juego del palo, la lucha canaria, son rasgos identitarios. El silbo gomero, que el silbo gomero es un elemento cultural de la máxima importancia, reconocido mundialmente, ¿no? Y que de ahí surge y se irradia a las demás islas, ¿no?, tanto al Hierro como a Gran Canaria, pero llevado por los gomeros, porque fue allí el núcleo originario.
Ya. Yo cuando estuve viendo, me interesé mucho por el origen del silbo gomero, estuve allá y pregunté, y justamente en la zona de Agulo, en un sitio que se llama Tirno, en la cruz de Tirno, en la parte del Migua, en la parte noreste de la isla de La Gomera, esa fue la cuna del silbo gomero. Bueno, hemos hecho 3 capítulos de Linajes Guanche. Sí. Quien quiera oírlo, es muy fácil, se va a la plataforma iVoox o a Spotify o a YouTube. Yo les recomiendo iVoox y buscan la 10 Capital Radio. Se tienen que bajar en la plataforma, igual que Spotify. Si no tienen la plataforma Spotify, tampoco lo pueden escuchar. No cuesta nada, no se la bajan en 10 segundos, la tienen en el móvil. Y allí buscan la 10 Capital Radio. Cuando busquen la 10 Capital Radio, porque en Spotify no solo estamos nosotros, hay miles de radios del mundo y de audio, buscan la 10 Capital Radio, le dan una tecla naranja que pone suscribir y suscribirse, y ahí encuentran todos los programas. Todas las dudas y las consultas que puedan haber sobre apellidos, pues sin ningún problema le podemos dar información. Nos pueden mandar un WhatsApp. Porque a quién no le interesa el apellido, a quién no le interesa cuáles son sus raíces, ¿no? Bueno, pues ya saben. Y los próximos programas pues, veremos temas importantes, sobre todo relacionados, Miguel Ángel, con los viajes. Vale. Los viajeros de los siglos XVII, XVIII, en fin, que estuvieron en Canarias a partir de esa fecha, ¿no? Son bastante importantes para ver cómo era la Canarias, las islas de aquella época. Importante. Pablo de Lucas, hasta la semana que viene. A Hulfelauen y Medauen, Usan Sufen. Mucho día. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.